y estábamos hablando acerca del matrimonio civil, cómo fue que se dio históricamente hablando dentro de la realidad de nuestro país. Pasando ya al campo de la familia en la actualidad, o sea, vamos a tomar como referencia los últimos 40 años, digamos, que ustedes saben de paso que durante ese periodo, si bien no es muy largo, si analizamos una línea histórica desde la creación para acá, se han producido muchos cambios durante ese periodo y particularmente eso también ha influido en la sociedad. O sea, cuando digo que se han producido muchos cambios me refiero básicamente a cambios sociales, ¿no? Más allá también de cambios tecnológicos. Entonces, lo que vemos hoy en día es que comienza a cuestionarse más la jerarquía familiar tradicional. Cuando hablamos de la jerarquía familiar tradicional, lo que estamos hablando del modelo donde básicamente el modelo patriarcal, donde el padre es el proveedor y la mamá es la que se ocupa de la atención de las tareas domésticas del hogar. Hoy en día, con la realidad de que tanto el papá como la mamá salen a trabajar, ya esta jerarquía no funciona tanto como vimos en la presentación anterior, la primera. También vemos que comienza a precarizarse el vínculo matrimonial, o sea, se hace más frecuente el divorcio, inclusive está legislado cuando, bueno, hasta no hace tanto no había ley de divorcio, fue allá en la época en Argentina, en la década de los 80, donde se establece la ley de divorcio, y lo que encontramos de paso estadísticamente es que en este momento, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, la mitad de los que se casan civilmente se terminan divorciando, o sea que la tasa de divorcio es realmente elevada. Y si quieren hacer un poco más de historia, hasta no hace tanto, tres años atrás, sale la famosa ley de divorcio express, o sea que facilita mucho el proceso del divorcio, a tal punto que algún jurista que escuché hablar del tema dice que hoy en día es más fácil quebrar un divorcio, romper un divorcio, que romper un contrato de alquiler, o sea, a ese nivel estamos, ¿no? Se da más énfasis a la familia nuclear que a la extendida. Cuando hablamos de la familia nuclear hablamos de papá, mamá e hijos, mientras que antes había una figura que involucraba a los tíos, los abuelos, los primos, etcétera. Ahora como que se tiende a mirar más la familia nuclear, más reducida, en una tendencia general, no estamos diciendo que sea en todos los casos, ¿no? Por otro lado, otra realidad que vemos es que los niños y los ancianos comienzan a tener una atención extrafamiliar. O sea que, digamos, antes los niños y los ancianos se los atendían en la casa, como la mujer se quedaba en la casa, era la encargada de lidiar con estas situaciones con los más pequeños y con los más adultos. Pero con el hecho de que la mujer ahora sale a trabajar también, es que aparecen los geriátricos en el caso de los ancianos y las guarderías para los niños. O sea, es un fenómeno relativamente reciente. Por otro lado, los roles dentro de la familia comienzan a ser menos rígidos. Esto tiene que ver con que se ha diluido un poco la figura patriarcal y entonces ahora son más complementarios, ¿no? La figura del papá y la mamá. Comienzan a ser más frecuentes estructuras familiares alternativas a la tradicional, como el caso de las familias ensambladas. Podríamos hablar también del matrimonio igualitario y las familias que se generan a partir del matrimonio igualitario. Hoy en día con las técnicas de reproducción asistida también existe la posibilidad de formar un hogar sin tener esposo ni esposa ni ningún vínculo con nadie más. Así que se dan situaciones, vamos a decir, nuevas en las que estamos entrando. El Estado comienza a tomar más protagonismo en el ámbito familiar. Vemos que como hay un bache en las necesidades de la familia, el Estado, en primer lugar, y esto por la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de proveer de vivienda para las familias con menos recursos. O sea que cuando el Estado cumple con esta tarea, no está haciendo filantropía, está cumpliendo con una ley mundial, digamos así, establecida en la Carta Orgánica de los Derechos Humanos, y eso está bueno. Y también apoya con comedores comunitarios para la alimentación de los niños. Muchos de esos comedores funcionan en la escuela y la idea es evitar la desnutrición, porque ustedes saben que esa etapa de crecimiento del niño, si se está expuesto prolongadamente, por un periodo prolongado a una situación de desnutrición,
hay situaciones irreversibles en el desarrollo cognitivo de ese niño, entonces es mejor establecer un comedor. El Estado comienza a tomar protagonismo en el ámbito familiar, también al imponer la educación sexual en las escuelas. Anteriormente, digamos, siempre se esperó que la educación sexual se diera en el hogar, pero como en muchos hogares no se da esa educación y los chicos terminan aprendiendo por otro lado, es que el Estado ahora da una educación sexual. Pero en líneas generales, me animo a decir que mucha de la educación sexual que provee el Estado básicamente apunta a evitar que las chicas quedan embarazadas, básicamente el uso de preservativos o bien la pastilla del día después. También el Estado colabora con la planificación familiar al abastecer anticonceptivo a través de los centros de salud. Y algunas cosas positivas y negativas que tiene la realidad en la actualidad. Por un lado, se mejora el estándar de vida porque se incrementa el promedio de vida con el paso del tiempo a través de los avances de la medicina, de la farmacia y de la atención de los pacientes. El promedio de vida se ha mejorado. Baja la tasa de matrimonio civil, como ya hablamos que hay un alto porcentaje de personas que se casan por civil que terminan en el divorcio. Baja la natalidad en la Argentina. Hace 100 años atrás el promedio de hijos por mujer fértil era de 7, hoy en día es de 2,1. Y si ustedes miran en Europa, en algunos lugares es de 1,11. Quiere decir que muchos matrimonios no tienen hijos, algunos tienen uno y algunos tienen dos, pero como máximo. Aparecen nuevas formas de convivencia no matrimoniales, como es la unión convivencial, el concubinato, o la unión de hecho también, como le llaman, o sea, la unión de dos personas sin un contrato civil ni religioso, se hace más frecuente en nuestros días. Se incrementa la edad en la que se consuma el matrimonio. O sea, simplemente como referencia, yo les cuento que mi mamá se casó a los 18 años, yo me casé a los 21 y mis hijas se casaron después de los 30. O sea que si uno mira todo el proceso se da cuenta que se ha ido postergando el matrimonio porque se dedica o se le da gran valor a la preparación académica y eso requiere de tiempo y a veces no alcanza con tener un título, también hay que tener un trabajo para sustentar el hogar y eso requiere de tiempo y entonces eso ha llevado que la edad de matrimonio se haya estirado. Se incrementa la cantidad de divorcios también a partir de la facilitación de la legislación y también respondiendo a las inquietudes de la sociedad. También hay un aumento en la cantidad de nacimientos fuera del matrimonio. Obviamente, como hay menos matrimonios, eso ocurre que más hijos nacen fuera del matrimonio, lo cual en algunos casos implica algún inconveniente desde el punto de vista de la documentación y de la paternidad, el ejercicio de la paternidad, el ejercicio de la maternidad, etc. Y se habilita el matrimonio igualitario a partir de 2012, es que se establece esa ley en Argentina, donde dos hombres o dos mujeres pueden llegar a casarse, eso es algo relativamente nuevo. Y también esto de la aparición de las técnicas de reproducción asistidas, que también llamamos las TRA, o sea, para no expresar todo el título, abre la posibilidad a nuevas opciones. Por ejemplo, ser madre o padre sin tener esposo o esposa. Y hay varios casos que podríamos mencionar a nivel nacional que se han hecho públicos de personas del espectáculo, como ser un Marley, una Luli Salazar o una Flor de la B, que llegaron a ser padres sin, bueno, en el caso de Flor de la B teniendo un esposo, pero alquilando un vientre subrogante, etcétera. Eso en nuestro país no es legal, pero sí en Estados Unidos esas personas han ido allá, se han, digamos, relacionado con algunos de estos centros de técnicas de reproducción asistida y han llegado a tener hijos, pero en muchos casos resultan en hijos a la carta, o sea, estos centros le dan un book con personas que están ofreciendo ya sea óvulos o esperma y entonces cada uno puede elegir con quién tener un hijo sin que esa persona lo sepa claramente. O sea que son hijos a la carta, una desnaturalización
el orden natural, digamos, establecido por Dios. También las relaciones homosexuales y lesbianas con posibilidad de tener hijos, como ya mencionamos. Y un caso interesante que yo conocí no hace tanto, es el caso de esta pareja que se llaman Karen y Alexis, es una pareja transexual de Victoria. Este caso es una mujer transexual y acá vemos un hombre transexual. Ellos se conocieron viajando para participar en una marcha del orgullo gay en Buenos Aires y bueno, se casaron y el 19 de diciembre del 2015 nace su hija que se llama Génesis Angélica. O sea que esta foto es un tanto desconcertante, ¿no? Este es el papá y esta es la mamá. Un matrimonio trans. Situaciones que antes no teníamos. También se ha incrementado el porcentaje de madres solteras. Esto es algo alarmante porque 3 de cada 10 son menores de 19 años y esto a veces produce un círculo vicioso porque ya la chica no puede terminar sus estudios, le cuesta insertarse laboralmente, no tiene quien la acompañe y la ayude con la educación del hijo, ya la figura ausente de un papá implica cierta dificultad, y a veces eso también produce desnutrición, pobreza, etcétera. Entonces es una realidad que se ha ido complicando con el paso del tiempo, en algunas provincias más fuerte que en otras. Se ha legislado en varios países la posibilidad del aborto. En nuestro país eso está en discusión. Ya se ha tratado ya en el gobierno anterior, pero aunque no se lo aprobó, en realidad en la práctica sí se lo mantiene porque el Estado, hace poquito haríamos una noticia de la provincia de Buenos Aires, había comprado 80.000 pastillas, que es una pastilla abortiva en realidad. Yo no recuerdo ahora el nombre de la medicación, pero es abortivo. Y bueno, entonces en realidad no está aprobado, pero sí se lo sostiene así solapadamente a través de la provisión de esta pastilla abortiva. Se ha disminuido la mortalidad infantil, las madres en estado de fecundidad. Esto es bueno por el avance de la tecnología en el campo de la ciencia de la salud. Hay menos mortalidad infantil, pero también, otra situación, hay menos fecundidad en las madres porque, entre otras cosas, se arranca con la maternidad un poco más tarde. Eso es una situación también que reduce la fecundidad en la mujer particularmente. En el caso de la mujer se ha alargado su viudez, lo cual ha feminizado la población anciana. Y yo siempre hago una prueba, lamento no estar en forma directa porque estoy seguro que daría como me ha dado anteriormente. Siempre pregunto, ¿qué nacen más, varones o mujeres? Y generalmente, en realidad siempre en las clases me dicen mujeres, pero este informe del INDEC muestra que en realidad lo que nace más son varones, 4.2 en relación con 4.1 mujeres. O sea que es muy poquita la diferencia, pero en realidad nacen más hombres. El fenómeno es que a partir de los 30, si ustedes miran acá a partir de esta línea, de esta pirámide, digamos, poblacional con referencia a la edad y con referencia al sexo, van a encontrar que a partir de los 30 ya empieza a superar la mujer. Y cada vez la diferencia se va haciendo mayor, mayor, mayor. Ya superando los 84 años tenemos que hay 5 mujeres por cada 2 hombres y cuando llegamos a los 90, 94 hay 2 mujeres por cada hombre. O sea, la mujer tiene más probabilidades de un promedio de vida más elevado que el hombre, aunque nace más hombres. Otro fenómeno, y con esto vamos cerrando nuestra presentación, es que el nido vacío es menos frecuente porque se han incrementado los casos donde los abuelos conviven con sus nietos. Como los dos padres trabajan, quien termina preocupándose por la alimentación, por la vestimenta, llevarlo a la escuela, llevarlo a educación física, a inglés, a lo que sea, terminan siendo los abuelos. Así que eso es un fenómeno bastante de nuestra época. Y los hijos solteros abandonan el hogar en una edad más tardía. Como se casan más tarde, también se van de la casa más tarde y van a encontrar hijos de 30 y a veces 40 años que todavía están en la casa. Como mamá se encarga de la limpieza y la comida, papá compra las cosas y llena la heladera. Entonces lo que yo trabajo lo puedo dedicar a darme algunos gustos personales, este, algunos gustos personales o bien viajar o lo que sea,
Y entonces se genera una situación que algunos denominan, se trata de adultecentes, ¿no? Más que de adultos son adultecentes. Bueno, vamos a dejar acá nuestra presentación de hoy y espero que nos podamos encontrar en la próxima. Sigan atentos por favor a Campus Virtual y también al trabajo práctico que les voy a incluir para que ustedes puedan ir haciendo.